Buenos días y buenas tardes a todos y gracias Irene por organizar este evento. Evento que coincide con una semana importante en Free for Medical y Elsevier. Justamente hoy vamos a hablar un poquito en esa mesa redonda de cuáles son las tendencias en el aprendizaje de la anatomía, en la didáctica de la anatomía con la tecnología 3D. Es una semana importante justamente porque hoy vamos a tener por la primera vez presentando la plataforma de Complete Anatomy en español. Esa plataforma es una plataforma una plataforma de manejo de contenido anatómico, en el sentido que no es solamente un atlas tridimensional, es más bien un editor de contenido y una plataforma de distribución de contenido. Y efectivamente, hoy vamos a hablar justamente de eso con perspectivas diferentes. Hoy es un día en el cual vamos a tocar esa plataforma ya disponible en español y efectivamente vamos a tener presentes en esa mesa redonda con sus perspectivas diferentes profesores que llegan de todos los rincones de la geografía hispanohablante. Tenemos Francisco Barroso, que es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Anatomía y director de asignaturas básicas de la Universidad de Anáhuac en México. Luego tenemos también la profesora Isabel Cristina Rojas Gallego, desde Medellín, Colombia, que es titular de Anatomía Humana y coordinadora de Semillero de Neurociencias en la Universidad CES. Y luego tenemos los profesores Juan Suárez Quintanilla, profesor de Anatomía y Embriología desde Santiago de Compostela, España, y de la otra Santiago, pero de Chile, Universidad Andrés Bello, el profesor Cristiano Uribe Vázquez. Yo soy Lorenzo Fabri. Soy el Process Manager, el gerente de Producto Internacional del 3D for Medical, de Complete Anatomy en el específico. Y también nos acompañan hoy, aunque no de forma presencial, nuestro jefe de la división médica, que es Aaron Grieve. Él no podía participar hoy, pero justamente quería dar la bienvenida y tengo un video pequeño de menos de un minuto donde nos va a saludar y explicar qué está pasando con nuestra plataforma. Entonces tengan un momento de paciencia y vamos a tener esa grabación rápida. Hello, my name is Aaron Grieve and I'm head of the medical team here at 3D for Medical, the creators of Complete Anatomy. Since we launched Complete Anatomy in 2016, we've prided ourselves in providing you, our customers, with the world's most advanced anatomy learning platform. We've endeavored to give you the most accurate 3D models, the most innovative interactive features, and a range of content and tools that could transform the experience of anatomy for both the student and the educator. Now, we still have a long way to go to reach our ultimate ambitions for this platform. But today we take a huge step forward as we begin the process of delivering Complete Anatomy in local languages, starting with Spanish and Chinese. We hope that this initiative will make the subject of anatomy even more accessible for students and improve the Complete Anatomy experience for educators too. It's part of our commitment to constantly strive to make Complete Anatomy better. And later this year, you will see other exciting developments on the platform, including the introduction of a full female 3D interactive model. So, on behalf of all the team at 3D for Medical, I thank you for your continued support. Bueno, este efectivamente ha sido su mensaje acerca de lo que es nuestra plataforma, que es una plataforma universal. Y muchos de sus estudiantes que habían participado hoy probablemente habían entendido el sentido de lo que Aaron nos comunica. O sea que estamos súper felices de haber lanzado las versiones en chino y en español y que estamos a punto de completar también otros modelos. La primera parte que se verá en junio será el completamiento de la parte femenina, cuerpo humano entero en femenino. Pero lo que es fundamental es que estamos hablando de una herramienta que tiene que ser universal y como universal se enfrenta a los desafíos. Yo aquí
utilizo antes de empezar la mesa redonda, ese resumen de cuáles son los desafíos hoy en la educación anatómica, que son lo que tenemos siempre discutido y que hoy efectivamente con nuestros profesores vamos a un poquito hablar con diferentes perspectivas. Primero, el tema es la disminución de la comprensión. Currículum tenemos hacia diferentes profesiones médicas con menos horas dedicadas a la anatomía, justo porque el abanico de especialidades es enorme y el número de horas es inversamente proporcional a esto. Luego se practican menos disecciones y estamos hablando de nuevas metodologías educativas también atadas al momento histórico, que es un momento pandémico y donde la enseñanza remota tiene un tiempo. Pero hace falta recordar que los desafíos en la educación anatómica siempre han existido. O sea que aquí a la derecha pueden ver dos pioneros. Tenemos Juan Amusco de Valverde, que con su historia de la composición del cuerpo humano ha llevado a todo el mundo hispanohablante también la obra de Andrés Vesalio. Ambos han pasado en mi tierra. Yo soy italiano, como pueden notar, y vivo en la región de Padova, donde abajo se ve el Teatro Anatómico. Un teatro anatómico que en aquella época, cuando ellos pasaron por esa universidad, no existía. Eso lo crearon 50 años después de que estos docentes habían peleado para tener nuevas soluciones que le ayudaban. Antes se practicaban de forma menos estable. Pero lo que quiero hablar hoy con estos docentes es un poquito desde la perspectiva justamente de diferentes áreas, de diferentes regiones, cuáles son los desafíos efectivamente de hoy y cómo una tecnología tridimensional puede ayudar a sus necesidades y sus desafíos específicos. También con ejemplos de éxito. Como escribió Irene en el chat, cualquier pregunta, si no está claro, referida a la plataforma o también las experiencias que vamos a escuchar, por favor lo pongan en el chat o también en la sesión de Question and Answer y al final de esa discusión, de esa charla y mesa redonda, vamos a intentar contestar todas esas dudas. Entonces, yo empezaría un poquito desde una mirada más general, o sea, con una perspectiva de docente hoy, considerando cuáles son los desafíos, cuáles son los aspectos generales y conocimientos que queremos que nuestros usuarios tengan. Y en esa pregunta yo invitaría directamente al profesor Badoso, también de la perspectiva de vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Anatomía y también como catedrático y profesor de dos realidades diferentes. Profesor Badoso, si quiere comentar. Muchísimas gracias, doctor Fabri. Bueno, pues definitivamente creo que es uno de los puntos más relevantes. Lo hemos platicado muchas veces, cómo se ha transformado justamente la educación y cómo nuestros estudiantes han cambiado. No es la misma enseñanza que teníamos hace 10 años que la que tenemos el día de hoy. Hoy se ha transformado independientemente de la pandemia, independientemente de la situación que vivimos. Definitivamente todos los aspectos que el estudiante debe de adquirir debemos de retomar justamente como la base de toda la ciencia médica, la anatomía. Y hoy en día no basta con tener un cadáver, hoy en día no basta con hacer una disección, hoy en día no basta con tener un aula y una sesión, una clase magistral, sino que el día de hoy nuestros alumnos son nativos digitales. Y esta parte de nativos digitales es que ya crecieron las generaciones que hoy tenemos en las aulas, ya crecieron con dispositivos electrónicos y tienen un mayor acceso a la información y tenemos nosotros como docentes un mayor reto para poderles enseñar. Y bueno, pues me encanta la imagen que han puesto aquí porque justamente el que el estudiante pueda ver desde lo superficial, lo intermedio, lo profundo, el estudiante que pueda hacer una visión en tercera dimensión, el estudiante que pueda entender y comprender la anatomía desde otro punto, eso va a marcar todo su desarrollo profesional. Y definitivamente si estamos cambiando los paradigmas de la enseñanza de la anatomía, estamos cambiando el futuro de esos médicos. Y si cambiamos el futuro de esos médicos, tendremos mejores profesionales de la salud. Entonces, yo creo que hoy es un gran reto que definitivamente me encantará escuchar a todos los colegas de los diferentes países con los que estamos compartiendo el día de hoy, pero yo creo que es un gran reto que todos tenemos. En específico, me gustaría decirles, en México cada vez se ha vuelto
más reto para el docente y para el estudiante el adquirir nuevas herramientas, el adquirir nuevas estrategias para poder lograr un aprendizaje significativo. Y otra cosa sumamente importante es que no podemos dejar de un lado la parte de enseñanza con la parte de evaluación. Y entonces necesitamos justamente estrategias y herramientas que nos permitan lograr un aprendizaje significativo, pero a su vez también poder tener una evaluación objetiva de los conocimientos que le queremos transmitir a nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que esos son los paradigmas que tenemos que ir rompiendo, la parte que ha ido cambiando en cuanto a que nos hemos transformado en un aspecto totalmente digital, un aspecto totalmente cambiante y en constante evolución. Y ahorita, bueno, nada más para terminar mi intervención y ceder la palabra a mis compañeros, colegas, decirles que me emociona ver ese anfiteatro anatómico de Padua. La verdad es que para todos que nos dedicamos a la anatomía, yo creo que es una imagen sumamente significativa, porque además no debemos de dejar a un lado una cosa tan importante como lo es la disección y tomar también en consideración las partes tecnológicas. Definitivamente hay una escasez de cadáveres, cada vez es más complejo obtenerlos, pero tenemos que buscar nuevas alternativas para lograr esto. Entonces, yo me enfocaría justamente a esa parte de los aspectos que tenemos que tomar en consideración como docentes, como desarrolladores, incluso de una currícula médica para nuestros estudiantes, y los conocimientos y la base que es la anatomía que queremos que nuestros estudiantes adquieran. Bueno, mil gracias, doctor Badoso, que bueno, siempre me encanta intercambiar esas opiniones con usted y efectivamente yo opino que también la parte de interacción con los estudiantes sea algo que en la experiencia de Complete Anatomy sea algo único, la posibilidad efectivamente de interactuar. El modelo de Juan Valverde junto a Vesalio es justamente un tema de interacción de tablas que se han modificado y que se han justamente tocado con manos diferentes, en otra época con otros desafíos, por supuesto. Pero hablando de complementar la parte de tradición, entonces de la disección, como hemos visto en el Teatro Anatómico de Padua, con otras tecnologías, otras herramientas para mejorar el aprendizaje. Tenemos también aquí una buena experiencia, aquí en Europa, en ese caso, con el profesor Suárez Quintanilla, que también es buen conocedor de nuestra plataforma, por supuesto, y que tiene una buena experiencia en los métodos diferentes con los cuales complementar la didáctica tradicional de los textos, de las clases y de las disecciones. Entonces, profesor Suárez Quintanilla, si quiere, le paso la palabra y si sirve, le voy a pasar la pantalla, si no, quedo con mi pantalla directamente. Está muted en ese momento. Ahí. Ahora tengo el audio activado, perdón. Perfecto. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos los que están escuchando. Muchas gracias además a Elsevier por tener este tipo de plataformas y este tipo de ideas de reunión entre los distintos docentes y discentes de todas las universidades. Bueno, yo creo que aquí voy a contar un poco lo que fue mi experiencia personal con el Complete Anatomy. Yo llevo con el Complete Anatomy incluso antes de que fuera del Elsevier, es decir, ya llevo muchos años. Y la verdad es que yo creo que volvemos otra vez a las preguntas clásicas del principio de la anatomía de todos los tiempos, que es qué se debe enseñar, cómo se debe enseñar y cuánto se debe enseñar, ¿no? Del Complete Anatomy tengo que decir que es para mí, y es una opinión totalmente personal, pero creo que compartida por los alumnos, que es el mejor método para aprender sin esfuerzo de memorización. Es decir, el hecho de que ellos tengan la plataforma y que la puedan utilizar y de que puedan realizar sus propios modelos para clase los alumnos, pues eso hace que enseguida aprenden los conceptos sin tener que memorizar, es lo que ellos me cuentan. Y luego voy a contar una anécdota de la memorización, y es que
dicen que la herramienta la utiliza muchísimo en esos momentos en que ya están muy cansados de estudiar porque tienen mucha materia, de muchas asignaturas, y es una herramienta que le relaja, es decir, le relaja aprender anatomía. Yo mi experiencia con el Complete Anatomy, pues de decir que mis clases teóricas todas las doy con el Complete Anatomy. Lo que hago es, por supuesto, editar el contenido de mis clases como yo quiero realizarlas, y los alumnos, y aquí sí que tengo que decir por mayoría, porque tengo las evaluaciones de ellos de la propia plataforma, pues están encantados con las clases que reciben del Complete Anatomy. Y después, a nivel de las prácticas, tengo que decir que los 3 escenarios de prácticas, que son la disección, la prosección de ya disecciones hechas por el profesorado antes y de las maquetas, pues he de decir que el Complete Anatomy ha conseguido 2 cosas. Por un lado, ha conseguido el poder replicar en la plataforma de Complete Anatomy las propias maquetas que ellos tienen en la sala de disección, para que luego en casa sigan utilizando la réplica de la misma maqueta y la puedan visualizar con tranquilidad, con lo cual ello les da mucha ventaja a la hora de aprender anatomía. Y tengo que decir también que la plataforma sirve para que yo, desde la sala de prácticas, y con una pantalla, yo pueda estar, por ejemplo, moviendo el Complete Anatomy pues en el cráneo, y que ellos puedan tener sus cráneos de manera individual, pero yo no tengo que estar en cada una de las mesas de manera independiente explicándoles el cráneo, sino que yo puedo, desde un punto determinado de la sala, puedo tener 20 alumnos o 30 alumnos, cada uno con su cráneo, y puedo seguir con ellos al mismo tiempo lo que es la enseñanza de la anatomía. Tengo que decir que en nuestra universidad, que aún no lo ha cogido de forma institucional, espero que pronto, pues hemos realizado 2 trabajos de fin de grado sobre la metodología del 3D, y tengo que decir que lo que más han valorado es la nueva tecnología. Es decir, que les parece muy espectacular el poder realizar su propio atlas, sus propias preparaciones en el 3D en casa y de manera autónoma. Yo la verdad es que no puedo más que aconsejarla, porque es una plataforma para nosotros única, y ahora, por supuesto, es una plataforma imprescindible para la docencia. Y poco más. Bueno, perfecto. Y está súper bien ese comentario. La experiencia que sabemos como en ese proyecto que llevamos allí en Santiago de Compostela es estupenda, justo por el conocimiento que tiene de la plataforma y de ese feedback que tenemos también de esa forma de enseñanza. Efectivamente, saber que los estudiantes pueden manejar. Me encantó ese comentario que se sienten relajados cuando tocan Complete Anatomy y no se sienten bajo presión. O sea, es un placer entrar en la plataforma. Eso es algo que seguramente es un buen feedback, porque efectivamente lo pone de una forma muy user-friendly, decimos, de una forma con la cual aclaran dudas. Y sabemos cuánto es importante que esos estudiantes salgan de un curso con cierta confianza en lo que han aprendido y no con lagunas o faltas de conocimiento que le dejan con una inseguridad. Eso es lo que me ha encantado mucho de esa experiencia allí con esa Universidad de Santiago de Compostela. Luego también hay otras experiencias que yo quería comentar. Por supuesto, si los demás docentes quieren comentar algo, aquí estamos, pero bueno, luego la mesa de donde sigue. Doctor Barroso, veo que quiere comentar algo. ¿O? Sí, nada más rapidísimo y hacer un comentario justo de lo que decía el doctor Suárez. Definitivamente es una experiencia agradable para el alumno, para el profesor, de confianza, pero algo muy importante de exploración y de curiosidad. Yo creo que Complete Anatomy nos ha permitido utilizar esta parte de neuroeducación, en donde el estudiante no solamente entra, no vamos a dejar al lado un texto tradicional, un Ether, un Gray. Por supuesto que lo seguimos utilizando,
pero lo seguimos utilizando para un trabajo en casa, lo seguimos utilizando para una parte de estudio individual, etc. Sin embargo, Complete Anatomy permite justamente esa parte de exploración, esa parte de búsqueda y algo importantísimo, esa parte de creación, que no solamente el profesor se vuelve creador de contenido, sino también el estudiante. Y a mí, y que es lo que quiero aportar, yo tengo muy buena experiencia ahorita con mis estudiantes, por ejemplo, para hacer presentaciones. Ellos de repente me muestran imágenes que yo nunca había visto en otro lado. Les digo, oye, ¿de dónde sacaste esta imagen? No, pues la hice en Complete Anatomy, ¿no? Y entonces el hecho de que el estudiante pueda explorar, pueda descubrir y pueda crear, está redondeando un ciclo de aprendizaje sumamente significativo. Y para nosotros como docentes, a pesar de que hemos hecho muchas disecciones, a pesar de que hemos estado en contacto con la anatomía tanto tiempo, lo digo de forma personal y ahorita que escuchaba al doctor Suárez, por eso quise hacer esta intervención, sigo aprendiendo y sigo descubriendo todavía y perspectivas que no había visto o algo específico que quiero enseñarles a mis estudiantes, lo puedo encontrar y lo puedo desarrollar en Complete Anatomy. Entonces, la verdad es que sí, creo que nunca la enseñanza tradicional y la enseñanza digital habían estado tan cerca como en este momento. A eso iba mi comentario, Lorenzo. Gracias. No, siempre apreciado y gracias por compartir esas visiones. También yo sé que tenía una perspectiva también muy interesante la profesora Rojas Gallego. La profesora Rojas Gallego. Y entonces, profesora, si quiere... Bueno, muy buenos días. Allí en CES. Perfecto, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Y me encanta compartir como en este espacio y que llevemos esta palabra tan especial que aparece allí, que la experiencia es lo que al pasarnos nos transforma y básicamente es lo que ha hecho en este tiempo, porque no estamos solo como en un momento de pandemia, sino mucho antes, ya pensando en estos nuevos retos que nos presentaba esa enseñanza y el aprendizaje de la anatomía, donde aquí lo interesante es pensar en el aprendizaje, que lo habla ahorita el doctor Barroso, que es la neuroeducación y este cerebro, cómo retoma y hace suya esta información, y cuando pensamos en cómo es, nos enteramos que necesita una novedad, que necesita un contexto, y es precisamente lo que nos permite este trabajo ya interactivo y con las plataformas donde llevamos no solo del 3D, sino los cortes, que ahí es donde quisiera hacer como un abordaje muy importante, porque muy probablemente muchos de nosotros hemos estudiado la anatomía solo volumétrica y en 3D, y cuando llevamos ya la práctica clínica a este contexto donde el paciente está con nosotros, el hecho de hacer un corte sagital, hacer un corte coronal, hacer un corte transversal, nos permite una interpretación completamente diferente. Cuando tenemos esto en color y luego en escala de grises, que es lo que hace como el paso, hace un clic realmente en el cerebro en poder comprender mejor las estructuras, en saber cuáles son esas estructuras vecinas e incluso pensar en ese contexto clínico y en esa interacción que requiere también no solo el aprendizaje como médico frente a la estructura, sino como médico frente al paciente, que esa es una relación fundamental que tendremos que estar y en la que procuraremos todos nosotros como docentes poderos acercar al paciente. De allí que el hecho de que sea de múltiples formas, múltiples estímulos, esta plataforma utiliza los cortes, pero también utiliza el 3D y también utiliza la realidad aumentada. Y cuando hace toda esta modelación, le permitirá al estudiante valorar esa experiencia, y por eso me alegraba que lo dijeran, que finalmente se convierte en algo agradable, porque lo que nos apasiona y lo que le apasiona al cerebro es precisamente esa creación. Cuando se siente involucrado, ¿sí?, en esa co-creación, también para el estudiante va a ser fácil, ¿sí?, por un lado, pero también asequible el conocimiento. De allí que no sea una cosa solo como para un momento de la vida, sino que los acompañará después, tanto en pregrado como en posgrado y en sus especialidades, donde uno ve
que lo que cambia allí es la profundidad en el conocimiento y la experiencia realmente de acercarse al paciente a través de esta escala de grises, que es finalmente como lo va a ver en la vida cotidiana. Bueno, esa perspectiva me ha encantado, porque efectivamente el tema de esa personalización de los cortes, de esa visión de Complete Anatomy adentro de toda la experiencia de los futuros médicos, de los futuros clínicos, la posibilidad de personalizar esos cortes es algo que efectivamente es único. Justamente en lo que habíamos mencionado antes del teatro anatómico de Padua, en 1594, es una perspectiva. Bueno, han visto, es una estructura caracol, donde cada participante en la disección lo veía de forma diferente. Era una pelea para entrar en las primeras filas, para verlo. Y eso es totalmente diferente respecto a esa personalización que podemos tener hoy. Es una personalización de cómo tener una situación clínica que podemos nosotros modificar en una disección particular. No solamente para comprender la anatomía normal, que es posiblemente el tema de hoy, pero también toda la parte clínica. Esa idea de cómo luego estos estudiantes luego se convierten en médicos que utilizan la herramienta para educación de pacientes es algo que es el natural pasaje de la herramienta. Herramienta que tiene como Complete Anatomy, que tiene algunas cosas tecnológicas únicas, como la parte de radiología, una parte que efectivamente ha entrado adentro de la plataforma justo el año pasado. El gran cambio, en la gran revolución que hubo en Complete Anatomy el año pasado fue justamente, aparte de entrar adentro de la familia del Elsevier y colaborar con productos como StatDX, como el Clinical Key Student, que tiene adentro justamente el Gray o el Netter que se han mencionado, ha sido también importar justo hacia la clínica toda una parte que relaciona la anatomía tridimensional con las imágenes radiológicas. Sé que ese es un punto que le encanta y que quería comentar en su experiencia desde allí en Chile, el profesor Uribe Vázquez, que nos va a comentar cómo lo ve hacia los estudiantes esa característica. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente, profesor. Ya, no sé si se me ve en cámara. Sí, se ve también, se ve, sí. Perfecto, muy bien. Gracias, Lorenzo. O sea, creo que es... yo iba tomando algunas notas. Es increíble cómo de alguna forma esta interacción es tan particular y enriquece tanto, porque de alguna manera tú planteaste inicialmente lo del tema de la experiencia del alumno. La doctora Rojas recién comentaba cómo esa experiencia de alguna manera hay que tratarla o transformarla en algo perdurable, como tal en el sentido de que sea quizá entretenido. O sea, el proceso de aprendizaje tiene que ser algo de alguna manera entretenido, tiene que ser atractivo, tiene que haber un proceso de atención y motivación hacia nuestros alumnos. Por lo tanto, tú partiste con esto, experiencia, fue la primera palabra que me llamó la atención. Y permítanme que voy a casi como ir un poco recapitulando, pero el doctor Barroso habló del paradigma. Yo creo que el acceso a la información nos cambió. El acceso actual ya es diferente. Ya debemos olvidar ese concepto como tradicional en el que nuestro rol docente era esperar poder transmitir el conocimiento. En la actualidad, la cantidad de información con la cual cuentan nuestros estudiantes es increíblemente grande. El acceso que también pueden tener a la información es tremendo. Y por lo tanto, está en nuestro papel ver cómo esa información la transformamos en conocimiento, al fin y al cabo. O sea, ya dejamos de ser nosotros los transmisores, y tal cual como incluso hablaba después el doctor Barroso, o sea, tenemos una co-creación finalmente. Acá ya no somos, ya no es una estructura vertical en términos de docencia. Aquí tenemos como decía muy bien el doctor Barroso, una búsqueda creativa de contenido al fin y al cabo. Eso es lo que yo encuentro increíblemente valioso.
Puntualmente lo que a mí me toca en lo cotidiano es trabajar desde el punto de vista de la anatomía radiológica, tal cual como estamos observando en pantalla. De alguna manera, lo que yo busco regularmente es tratar de llamar la atención, es tratar de que con una imagen un alumno se grabe algo. O sea, estoy tratando regularmente de trabajar con la memoria operativa. Y esto realmente, con el afán de incrementar competencia en términos de reconocimiento, una habilidad cognitiva, se puede entrenar. Y herramientas como lo que hace Complete Anatomy, de alguna manera podemos trasladar la imagen, que puede ser muchas veces algo etéreo, que inicialmente incluso puede ser hasta intimidador para un alumno, perfectamente lo podemos hacer mucho más amigable. Y lo que es clave también, creo que este proceso, típicamente en anatomía radiológica, tiene que ser un proceso sistematizado. O sea, enseñar qué es lo que debo ver, enseñar eventualmente en qué me debo fijar, qué estructuras son claves. Y esto en muchas oportunidades no lo permite un simple TAC o una simple resonancia magnética. Por lo tanto, todo lo que redunde en colaborar en ese proceso, que sea un proceso entretenido, que sea un proceso en el cual haya disfrute, es fabuloso. Ya cambiamos, el mundo cambió, nos cambió la pandemia, nos cambiaron nuestros alumnos, nosotros también tenemos que cambiar, que eso es el punto. Solamente una referencia, probablemente les suena conocido el apellido de Gauss, probablemente por estadística, por la típica curva de distribución. Pero él decía algo que es muy importante. El conocimiento en sí es algo que se traduce no tan solo en el aprendizaje, sino que en el disfrute que hay en ese proceso como acto de aprendizaje. Por lo tanto, esto redunda, yo creo, y da de alguna manera luces de lo que va hacia el futuro y lo cual tenemos que avanzar en la enseñanza de anatomía. Gracias, profesor Uribe, porque eso ha sido efectivamente muy alineado, ¿no? En la que es la idea de esas nuevas características de la plataforma. O sea, entretener el estudiante y el docente de una forma única, de una forma con la cual efectivamente resolvemos aclarar dudas, pero de una forma también personalizada. Aquí, el tema de la radiología, que es justamente algo que nos proyecta hacia la parte clínica y entender lo que va a ver el estudiante más allá, empieza con el tema de la importación de cierto contenido. Lo vamos a ver rápidamente ahora dentro de la misma. Es un contenido que ya existe, es un contenido del Atlas del Bayern Abrams. Entonces son imágenes que ayudan. Pero al mismo tiempo no hay límites en lo que podemos añadir como contenido, porque ya con StatDix, que se menciona allí abajo, que es otro database de imágenes radiológicas, pero también nuestras imágenes que tenemos a disposición, podemos nosotros crear de una forma entretenida contenido para comentar situaciones clínicas, situaciones patológicas a nuestros estudiantes, o los estudiantes mismos pueden asociar contenido que encuentran en el Gray, por ejemplo, justo en la pantalla que van creando, de una forma muy entretenida. Y eso en una charla con el profesor Barroso, estamos hablando que no hay límites al cielo. Entonces, a veces cuando se hacen comparaciones entre plataformas y diciendo cuántas son las imágenes, efectivamente no hay una respuesta en términos de cuántas son las imágenes. Sí, yo puedo decir que las estructuras que tienen su descripción de nuestro Academic Board son 17,000, que son una barbaridad, son enormes, pero tablas, quiz, o sea, cuestionarios, preguntas, no tienen límites. Cada universidad, una vez que lo puede construir de una forma compartida, o sea, de una forma institucional, arreglada con grupos existentes, lo puede crear y tener un Complete Anatomy en su institución que
que es infinito como contenido. Infinito porque cada estudiante puede crear su tabla y compartirla con sus colegas. Lo mismo, por supuesto, se supone que hagan los docentes, pero muchas veces los docentes son los que también ven experiencias de que crean, como nos ha dicho el profesor Suárez Quintanilla. Yo tenía una pregunta, porque todos han tenido hasta ahora la experiencia de... es una pregunta un poquito para todos. Hasta hoy han tenido toda experiencia de Complete Anatomy con la plataforma como nació hace 5 años, o sea, en la fórmula universal, dispositivo, en iPad, en Windows, en todos los sistemas que nos permite utilizarlo, pero estaba solamente en inglés. Hoy la vamos a ver un poquito que cambia, porque si descargamos hoy el app, si yo tengo mi dispositivo ya en español, al español. Yo personalmente le digo una experiencia. En la última semana, cuando lo hemos comunicado a una universidad con la cual estábamos tratando capacitaciones, ha crecido en una semana el 30% del uso, en una semana. Directamente en una ciudad hispanohablante en la área andina. Y están subiendo. O sea, la noticia pasó y el uso ha explotado de una forma increíble. Mi pregunta es, ¿cómo ven ahora que vamos de verdad a una universalidad de acceso? O sea, los que quieren comentarme, abran los micrófonos y me pasen su experiencia y su idea. Profesor Barroso, veo que ha empezado. No lo escucho, pero ¿no lo escuchamos? No está muted, pero no se escucha. Listo, si quieren, sí, mejor sí, aquí. Ahora sí. Bueno, pues justamente el otro día platicábamos de eso, ¿no? De cómo hay brechas también en la educación. Tenemos que ser más incluyentes. Yo creo que parte de esta transformación educativa no solamente es una transformación educativa hacia lo digital, sino más bien es una transformación educativa también a abrir brechas entre también clases sociales, también entre acceso, también entre, yo les platicaba una anécdota, desafortunadamente es una realidad en México. Yo doy clases en 2 universidades, una universidad en donde hay muchos recursos económicos, es una universidad particular, y otra en donde no los hay. En la universidad en donde hay muchos recursos económicos, todos mis estudiantes hablan inglés y hablan un muy buen nivel de inglés, y entonces no hay esa barrera. Pero en la otra universidad, el 40% de mis estudiantes no hablan inglés. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué hacemos en ese momento? No podemos limitarlos de tener este acceso. Entonces, a mí me gusta platicar esto porque justamente este cambio de Complete Anatomy de inglés a español, bueno, pues nos abre esa brecha para poder tener un mayor acceso no al 60% de mis estudiantes, sino ahora al 100% de mis estudiantes. Y logro también a través de eso un involucramiento de mis estudiantes. Pasa lo mismo, ahorita que empezaba la sesión vi algunos comentarios que alguien puso, yo no hablo inglés y ¿por qué está en inglés? Y esto. Y justamente esa brecha, yo creo que esto resuelve gran parte de todo. Y el otro comentario que quería hacer en relación a esta parte de la versión en español es que, y lo comentábamos cuando tuvimos nuestras sesiones previas a esta sesión, yo les decía, me gusta decir esta frase, el mundo se ha vuelto un pueblo, porque ya no estamos soñando con algún día tener contacto con Australia o tener contacto con alguien que esté en este momento en Italia, en Argentina, en Colombia, en Chile, en España. En este momento estamos en México, en Italia, en Colombia, en España, en Argentina, en Chile, en Venezuela. Y entonces el mundo se ha vuelto un pueblo porque ahora somos mucho más globalizados. Y esta parte yo creo que abona mucho a nuestros estudiantes a la parte de internacionalización. Cómo nuestros estudiantes van a tener una visión más global, cómo nuestros estudiantes van a tener una visión internacional y cómo nosotros podemos permitir que el estudiante también aprenda inglés a través de una aplicación así. Pero no solamente un inglés de los días de la semana o de los colores, sino un inglés técnico, ¿no? Y eso yo creo que es un valor agregado a la plataforma sumamente importante. El hecho de que el estudiante pueda ver
la terminología correcta en español y la terminología correcta en inglés, o como el otro día bromeábamos con Lorenzo que decía, lo va a poner en chino, ¿no? Pero bueno, supongamos que alguien va a hacer una estancia en China. Oye, esto abre una posibilidad inmensa para nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que esos son los dos grandes aspectos. Acortar y disminuir la brecha para quien no tiene acceso al inglés. Y número dos, abrirles la visión a nuestros estudiantes, hacerlos internacionales a través de este tipo de aplicaciones y este tipo de plataformas. Y ya nada más para redondear el comentario, yo también estoy convencido totalmente de que tenemos que hacer investigación, de que tenemos una responsabilidad como docentes en hacer investigación educativa. Ahorita mencionaban ahí en el chat un estudio multicéntrico con diferentes experiencias, etcétera. Se tiene que hacer, estamos obligados a hacer eso y yo los invito, ahorita les voy a poner mi correo electrónico, los invito a que quien esté interesado, nosotros estamos haciendo investigación educativa, queremos hacer investigación no solamente cualitativa, sino también cuantitativa y esto enriquecería. Estamos por publicar algunos artículos en relación a esto y por supuesto que sería una gran riqueza que participaran más profesores pues de habla hispana, ¿no? Que enriquezcamos y que aprovechemos porque eso nos permite justamente esta transformación tecnológica. Entonces, a eso va mi comentario. Muchísimas gracias. Efectivamente, sí, perdón, sí, yo quería solo enseñar eso, el hecho de pasar de un idioma al otro, sé que algunos han pedido, pero efectivamente es un ejemplo de realidad aumentada personalizada, una pantalla de seleccionando la parte esquelética y muscular que queríamos utilizar durante la disección, salía en inglés. En el momento en el cual yo cambio la preferencia de idioma, automáticamente todo el comentario que hemos visto va a salir directamente al español. Lo mismo con los movimientos del músculo. Entonces, son todas características que cómo cambiamos o si tenemos que presentar de una, bueno, en un contexto u otro, podemos tranquilamente cambiar y todo lo que salía antes en inglés ahora nos puede salir en español o en chino. Vamos, eso es comento. Pero, profesora Rojas Gallego, que si quería comentar algo, siga, por favor. Quería solo anotar con lo que habla el doctor Barroso, la interacción. ¿Sí? Finalmente, el proceso de educación requiere de una interacción, no solo docente y estudiante, sino también entre pares. El hecho de poder generar esta interacción y crear y co-crear, que ahorita lo van a ver que también hacen la pregunta allí, los estudiantes lo pueden hacer tanto como en su forma y organizar un caso clínico, poder modificar ese caso y presentarlo, le va a facilitar el hecho de que esté en otro idioma y que se pueda generar y conocer otros casos que ya están previamente hechos en otras latitudes, ¿sí? Entonces, nos abre completamente como a un estado de globalización que cada vez lo vemos que es más importante en todo lo que es la educación médica. Y también me apunto a estas investigaciones porque es clave en Latinoamérica, ya pues lo estamos haciendo en términos de cómo ha cambiado la educación médica en general, pero qué bien que en anatomía específicamente lo podamos hacer de forma conjunta, donde sabemos que es un pilar fundamental en el aprendizaje para todas las áreas de la salud. No, eso del tema de compartir contenido también se había mencionado. Entre instituciones, eso puede ser un social, decimos, entre usuarios diferentes, porque entre instituciones, entre usuarios institucionales se pueden crear, compartir contenidos. Entonces, lo que teníamos hasta ahora, antes del español, teníamos la posibilidad de editar contenido único, como lo que vemos en la pantalla, con bolígrafo o tridimensional, justamente las estructuras, cómo la cortamos, cómo la queremos ver, cómo la queremos diseccionar, por ejemplo, que son, decimos, métodos únicos que la plataforma nos permite hacer según nuestra personal visión. Pero al mismo tiempo, se podían importar antes etiquetas personalizadas. En ese momento,
si estamos en la versión española y clicamos la etiqueta estándar, esa sale en español. Automáticamente compartimos esa pantalla. Yo la comparto con mi colega en Singapur, yo la creo desde mi pantalla en español y él la abre en inglés o en chino y va a ver estas etiquetas estándar automáticamente en su dispositivo con el idioma que él ha seleccionado en su dispositivo. Eso es algo que es único. Antes se podía personalizar, pero en el momento en el cual personalizo, lo sigo viendo sin cambios. Cuando importamos esas imágenes, que es algo único, pues esas imágenes pueden ser también imágenes radiológicas, como decía el profesor Uribe Vázquez, pueden ser imágenes de histología, imágenes que utilizamos, pero en aquel momento ese contenido es personal, me queda y yo lo puedo compartir y no cambia. Pero también las simulaciones también están adaptadas al idioma. Entonces, si yo aplico fracturas que voy a comentar en el sistema óseo o si voy a crear masas en diferentes tejidos, calcificaciones, todas situaciones de anatomía patológica o clínica de dolor, todo se va adaptando a la forma. De manera que los estudiantes no tengan que salir de un idioma al otro y no vayan a tener problemas de ese tipo. El tema de compartir contenido, comento lo que ha dicho la profesora Rojas Gallego, eso es muy sencillo. Ustedes que lo conocen ya ven cómo cualquier contenido que tenemos en el Atlas, o sea que ya existe o que creamos en el Atlas, luego lo podemos copiar allí con ese mecanismo de copiar el enlace a una pantalla, a un quiz, a lo que creamos directamente a grupos. Puede ser un grupo entre la Universidad CES y la Universidad de Anáhuac, por ejemplo, entre el profesor Barroso y la profesora Rojas Gallego, y compartir contenido que pueden comentar, contenido de colaboración, por ejemplo. Entre instituciones es posible. Luego, por supuesto, si creamos cuestionarios que son específicos para nuestro estudiante, entonces es más bien un tema interno, un poquito como el profesor Suárez Quintanilla quisiera hacer en Santiago de Compostela. Eso es algo que a nivel centralizado daría un cierto resultado, comprobando cuál es el resultado único de eso, porque estos cuestionarios que nosotros podemos crear y manejar centralmente, luego como docentes tenemos también un panel de control que nos dice cómo se están comportando nuestros estudiantes. Eso menos como colaboración, por supuesto, entre universidades, pero seguramente de un lado docente-estudiante nos va a ayudar mucho, y sobre todo de universidades están aprendiendo la anatomía. Lo último que quería comentar aquí es que todo lo que estamos haciendo siempre se puede hacer desde diferentes dispositivos. Entonces, los dispositivos, yo prefiero normalmente utilizar mi tablet porque tengo un tablet que es bastante poderoso, con una pantalla bastante grande para editar, pero al mismo tiempo para tener todas las características posibles. Pero al mismo tiempo lo puedo guardar dentro de mi móvil. Y todo eso de una forma que vaya siguiendo nuestras necesidades. Hay quien prefiere estar en casa utilizando la pantalla grande. La verdad es que a veces yo también la prefiero muchas veces por mis gafas, pero la forma más cómoda es normalmente la que cada uno elige. No hay nadie que le dice mejor utilizarlo de una forma u de la otra. Entonces eso es un poquito el resumen del cambio de cómo se estudiaba en el Gray antes, o que el esfuerzo que se tenía que hacer, Gray, clase y disección. Si yo me pierdo algo en la disección, necesito entender algo entre el texto y el atlas. Así es la forma con la cual podemos, por supuesto, elaborar todo el contenido a través de Complete Anatomy. Voy a pasar directamente a ver cómo aparece ahora en español y voy a parar esa parte, y creo que luego hay ya preguntas que veo que el profesor Uribe quiere comentar algo, así que mientras que yo paro con la parte de la presentación, profesor Uribe, por favor. Sí, yo quería enfatizar lo que tú comentabas de
de tener esto en diversos dispositivos, porque al fin y al cabo el conocimiento de la actualidad es un desafío que tenemos como docentes, que el aprendizaje ahora ya se torna en algo completamente ubicuo, o sea, ya lo podemos acceder, o vamos a tener que disponer de él en diversas plataformas, dispositivos, y en todo lugar y en todo momento. Por tanto, es un muy buen elemento esa situación. Sí, no, eso es efectivamente. Yo lo que hago, por ejemplo, aquí lo tengo directamente en mi iPad, ¿no? Entonces ya he pasado desde mi perfil aquí, he seleccionado el idioma. Entonces todo lo que aquí tenemos, normalmente lo que la conocen, que ve en inglés, ya está todo traducido al español. Si entro en la parte de radiología, entonces todo lo que teníamos antes, la angiografía, por ejemplo, que teníamos para comparar esas imágenes, todos los pins aquí ahora salen directamente, si yo los selecciono, directamente con su traducción. Y las funcionalidades son las mismas, por supuesto. Entonces, que eso, como lo conocemos, aparece de nuevo en el formato que todos lo conocemos, pero automáticamente en español. Automáticamente, si lo bajamos la primera vez, por supuesto, aquí en mis preferencias, lo digo para los docentes, los profesores que ya utilizan, que la conocen y que ya la han descargada, justamente en el perfil de cada usuario que tiene. Entonces yo tengo el detalle de mi licencia como docente en ese caso. Vamos a las preferencias y adentro de las preferencias vamos a seleccionar el idioma. Entonces, mostrar contenido de idioma seleccionado, yo puedo seleccionar el inglés, por ejemplo, paso al inglés y automáticamente, si cambio al inglés, me dice de cerrar la aplicación. Entonces yo la voy a cerrar en ese caso. Tengo que salir del app y otra vez. Ay, perdón. Perdón, no estoy saliendo porque, bueno, entro así, porque tengo que reiniciarla y para reiniciarla tengo que... Sí, si me permite, Sí. Lorenzo, hacer una observación. Ahorita he visto varios comentarios aquí en el chat y la verdad es que sí, bueno, yo creo que para todos los que estamos aquí, para el doctor Suárez, para el doctor Uribe, para la doctora Rojas, yo creo que ha sido una experiencia totalmente diferente y una experiencia pues que ha transformado nuestra manera de enseñar, nuestra manera de ver la anatomía. Ahí ponían a alguien, ¿no? Si era esta parte de sustituir la disección. Bueno, yo creo que si tenemos acceso al cadáver, la disección difícilmente será sustituible por algo más. Sin embargo, bueno, pues sí es una gran herramienta que nos puede ayudar y puede complementar, ¿no? Yo creo que esto no es de pelear una cosa con otra, sino más bien de utilizar todos los recursos disponibles que tenemos, ¿no? Yo creo que eso va. Perdón por la No, y interrupción. gracias. Adelante, Lorenzo. Es que no conseguía, tenía el tablet que a veces me falló, que no se me cerraba la aplicación. Entonces yo he entrado otra vez y he vuelto a la parte del sistema, que siempre lo podemos navegar. Aquí he pasado al inglés, pero todo lo que tenemos aquí comentado, como siempre lo sabemos, va a salir automáticamente en español. Toda la parte que sabemos de... crear el modelo según la región que queremos. Por ejemplo, si yo selecciono el abdomen, por ejemplo, y quiero añadir toda la vascularización, todas esas partes, por ejemplo, cualquier estructura que seleccionamos me va a salir directamente en español. Voy a regresar otra vez. Mientras tanto, si han visto ya preguntas que podemos efectivamente cambiar y contestar, mientras que yo voy eventualmente explicando cosas que son únicas un poquito de nuestro sistema. Voy a regresar a la parte en español.
Yo quisiera responder que hay unas preguntas acerca de los sistemas. Si hay sistema circulatorio, lo hay, sistema digestivo lo hay, y sistema nervioso también, con la bondad de poderlo ver en cortes y también con toda la parte de radiología. Adicional a eso, preguntan allí acerca de quizzes, los hay unos prediseñados, pero la idea es que cada uno finalmente desde sus competencias y lo que va buscando como perfil profesional, sea que esté en el área de anatomía, pero enfocado a medicina o a fisioterapia o a enfermería, pues cada uno lo puede diseñar. Adicional, pues como a esto que hablaba el doctor Barroso, también quisiera decir que si bien el cadáver nunca será, nunca lo podremos reemplazar, es entender cómo aprende nuestro cerebro y cómo genera un reto diferente para la actualidad, porque todos, yo creo que en todo el mundo pasamos como por esta misma dificultad de no tener la cantidad de cadáveres que se requirieran para hacer unas disecciones, pero tener presente que un estudiante, y todos nosotros también ya lo vivimos, la mayoría que estamos acá, no nos enfrentamos a la disección en sí cuando vemos un paciente, sino que nos enfrentamos a una serie de ayudas diagnósticas que cada vez han dado una mejor resolución anatómica. Entonces, por eso, cada vez para nosotros será un reto que nuestros estudiantes aprendan una anatomía dentro de esos espacios reales en cortes, y que es la competencia que se busca adquieran para acompañar a sus pacientes. Sí, hay varias preguntas, perdón, yo estaba un poquito comentando detrás, jugando, porque al final sé que todos los que ya la conocen saben cómo eso llama el juego, la práctica directamente, y estaba solamente enseñando un poquito el tema de cómo funciona ahora con la versión en español. Entonces, cualquier estructura que elegimos ya va a salir directamente en el idioma que hemos elegido. Y, por supuesto, todo lo guardamos aquí en pantallas que luego compartimos con otros, directamente en nuestras pantallas o compartiéndola con grupos con los cuales colaboramos. Eso es un poquito al principio. Sé que hay preguntas, entonces, si vamos a ver ya algunas. Bueno, veo en el chat muchas. Yo voy empezando un poquito a ver si hay alguna pregunta de veterinaria. Yo empiezo de la question and answer que veo. Complete Anatomy es una plataforma de anatomía humana. Así que vamos hacia la histología, o sea, bajando a modelos de microanatomía de medicina veterinaria. No tenemos planes de crecimiento o hacia allí. Vamos más hacia la parte humana, pero clínica. Y eso es un poquito el área donde estamos yendo. Contenido en neoanatomía, creo que la profesora ya contestó. Efectivamente sí, porque la parte de neoanatomía simplemente jugamos con las características que nos sirven. Podemos ir directamente aquí utilizando esas partes de editing, y con la multiselección podemos, como siempre, quitar capas y tener descripciones, por ejemplo, de la parte que nos sirve comentar. Entonces, todo es muy personal y cualquier cosa tiene su, bueno, exactamente como la parte en inglés. Otras preguntas, realización de pruebas, exámenes, existen, sí. Lo vamos a ver en la biblioteca, o sea, en el Atlas. Aquí es donde encontramos todo el tipo de contenido, que son pantallas, cuestionarios, preguntas que ya existen o que podemos crear nosotros. Empezando de una pantalla, normalmente las preguntas se hacen empezando de una pantalla que ya hemos creado con nuestras etiquetas, con nuestros comentarios, indicando con un tatuaje la estructura que queremos, ojalá que describan nuestros estudiantes. Y por supuesto, yo estoy como docente, entonces con un perfil institucional y docente, en el cual yo puedo ir al gestor de currículo. El gestor de currículo, que es nada más que esta parte que encuentro al principio, es una característica solo para los docentes institucionales, con el cual pueden directamente manejar cursos
para grupos diferentes, cursos que tienen clases, tienen quiz y que se pueden manejar de aquí. Y luego podemos ver efectivamente, ir al panel de control de evaluación y entramos en una pantalla que nos dice cómo se están comportando los estudiantes. No sé si han encontrado alguna pregunta, profesores, que tienen su experiencia para contestar, porque veo que hay muchas. Sí, hay bastantes, perdonad que haya entrado aquí de nuevo, que ya No, estamos gracias, Irene. al final de la sesión. Además, creo que Juan quería comentar algo mientras que voy revisando las preguntas, así que le dejo también. Sí, yo quería comentar, bueno, primero agradecer muchísimo a los compañeros profesores que han intervenido y porque me han dado unas ideas fantásticas. La primera idea que me ha dado es que yo creo que todos tenemos que nombrar al profesor Barroso para que ya dirija la investigación directamente del cuestionario de las plataformas en todas las universidades y sobre todo a partir de este curso que viene, que empieza la plataforma en español y que, bueno, pues yo estoy con el profesor Barroso dispuesto a que él nos dirija a todos una especie de cuestionario para ver qué tal funciona en las universidades. El mayor problema que tiene la plataforma, que esperamos solucionarlo pronto, y me lo comentaban por una pregunta que vi también en el chat, es el tema del dinero institucional para la plataforma. Es decir, los alumnos, yo voy a contar mi experiencia, yo tengo 400 alumnos y han hecho 102 licencias, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, claro, al no ser institucional, porque aún no he conseguido, que espero que lo consiga pronto, que pueda tener la licencia institucional, pues mientras tanto sí que es verdad que se genera una diferencia entre los que cogen la plataforma y los que no cogen la plataforma que nos impide comunicarnos con ellos, ¿no? No tengo más que decir que me encantó muchísimo las intervenciones de la profesora Rojas y del profesor Uribe, que me gustó muchísimo, especialmente lo de la neuroeducación, que eso me encantó. Y yo creo que poniendo de director al profesor Barroso de las futuras investigaciones del Complete Anatomy y esperando que las instituciones nos dejen hacer la inscripción institucional, que es la que realmente evita la barrera de la utilización de la herramienta. Yo creo que la barrera ahora mismo está ahí, porque la herramienta es impecable, no hay... Es mi opinión. Y nada, muchas gracias, perdón. Gracias, profesor Suárez Quintanilla. Yo quería comentar eso. Efectivamente, es un buenísimo ejemplo porque al final la institución misma no se da cuenta de el dinero que malgastan los estudiantes. No porque lo gastan mal, porque al final se va... bueno, no todos van a tener la misma posibilidad primero, luego se va a gastar más dinero de lo que sería la institución y la inversión institucional. Y sobre todo la institución no sabe cómo están comportándose esos estudiantes. Y si si el profesor Suárez Quintanilla pudiera utilizar ese dashboard, podría ver efectivamente cuál es el performance de sus grupos. Entonces podría ver efectivamente, bueno, no él lo sabe, pero la universidad para saber efectivamente cuál es la área de satisfacción y de cambio de resultados de esos estudiantes, porque si no, es solamente la palabra del profesor y no hay datos concretos que ellos puedan medir. Bueno, en principio, perdón, Irene, solo una cosa. Nosotros ahora estamos haciendo 2 trabajos de fin de grado que nos vamos a presentar en junio sobre esta plataforma. Solo lo pude hacer con aquellos que la utilizaron, con los que no utilizaron no lo pude hacer. Y los datos del trabajo de fin de grado, que será el mes que viene, tenemos que presentarlo, yo lo compartiré pues en el correo con todos sobre la utilización de la misma. Perdón, Irene, ¿qué ibas a hablar? Nada. Adelante, es interesante siempre. Bueno, no sé, por terminar un poco y tampoco estar mucho tiempo, aunque creo que el público quiere que estemos más porque hay muchas preguntas, pero en concreto estoy ya por aquí detectando un par, si me permites, Lorenzo. Precisamente Paola de México nos pregunta si la educación de la anatomía en sus países, ¿no? Ya que están representando varios, la combinan con material cadavérico y con software o únicamente en uno u otros materiales, y saber la reacción de los estudiantes ante este aprendizaje únicamente con software. Pero creo que únicamente, no sé si lo están haciendo, pero aún así, bueno, no sé si alguno de vosotros quiere contestar. Irene.
¿Puedo? Sí, Cristian, adelante. Yo quería sumarme en eso, porque efectivamente ya se está discutiendo bastante esa situación de, y yo creo que es uno de los principales consultas, si eventualmente esto viene como a reemplazar el uso del material cadavérico. Tal cual como ya lo han dicho los colegas, yo creo que esto es complementario y ya lo hemos hablado, o sea, los desafíos actuales ya nos obligan. Obviamente estamos en una situación de pandemia que nos ha cambiado absolutamente y nos obliga a tener que encontrar lo mejor de todos los mundos, como digo yo. O sea, a larga acá. Por un lado, hay un aprendizaje combinado. Esta plataforma perfectamente puede venir a complementar lo que el alumno esté estudiando en una condición presencial. En este instante estamos complicados, pero es absolutamente complementario. Todo el estudio, al fin y al cabo, en esta misma condición que hablábamos delante, de que tengamos dispositivos en diversas plataformas para poder ocuparlo, tiende a ser un proceso complementario. Por tanto, yo no veo de alguna forma que esto sea un reemplazo, al revés, tal cual un aprendizaje combinado, lo presencial y lo no presencial, lo mejor de esos mundos, lo mejor de la educación a distancia con la educación presencial. Y por otro lado, al doctor Suárez quería agradecerle la aproximación. Yo también quería comentarle, profesor, de que me agradó mucho su concepto del no memorizar, porque ese es otro gran estigma que tenemos los profesores de anatomía, que a la larga aparentemente enseñamos a memorizar, y no es así, al revés. De hecho, eso apuntábamos a mi alocución a lo de anatomía radiológica. Mi idea es un poco emocionar y llamar la atención, es que efectivamente el aprendizaje venga de una forma diferente y pase a ser un proceso, no como algo de memorización, como usualmente a veces los alumnos nos malentienden. A veces por la atención de nuestros contenidos, por las características, pero al fin y al cabo es ese proceso. Complete junta todos esos aspectos. Complete es una situación en la cual tenemos aprendizaje combinado, tenemos aprendizaje colaborativo, tenemos esa capacidad de poder transmitir de alguna forma el conocimiento de esas formas, le da más autonomía a los alumnos también. Y es experiencia entretenida, como lo hablamos con la doctora Rojas. Ese aspecto de entretenido y de atractivo es algo que tenemos que, como docente, lo tenemos que tomar. No nos podemos quedar en ese proceso antiguo en el cual no éramos parte de este proceso o no incorporábamos a los alumnos en este proceso. Y de hecho creo que Isabel también quería aportar algo a raíz de esto. Sí, a raíz de esto, porque lo preguntan mucho y quiero como contarles mi experiencia y finalmente pues yo pienso que todos nos ha tocado este año. Si hace un año me hubiesen preguntado a mí, ¿se puede dar anatomía solo virtual? Diría que no. Y hoy puedo decir prácticamente que sí, llevo un año en mi casa con el cadáver desde la casa. Sí, también eso es bien importante que hay tres herramientas fundamentales que sí han permeado y nos han cambiado completamente, que es toda la parte virtual, pero también la parte en plastinados, que digamos que es la forma en la que hemos tenido el cadáver acompañando en los diferentes estamentos en la universidad, pero en este momento no podemos acceder a las universidades porque pues en el caso Colombia están cerradas. Y cuando pensamos en toda la parte de ultrasonografía, que es la sonoanatomía tan importante, ahora que la teníamos directamente, la tenía en el laboratorio, en este momento no está asequible en el laboratorio, pues puedo verlo directamente en esta serie de plataformas que facilitan ese aprendizaje. Entonces, difiere un poquito, o sea, sí es muy importante el cadáver, pero esta experiencia de pandemia nos llevó como a venga, y eso es algo que dice uno de los participantes, es muy chévere, que es hora como de cambiar nosotros primero el chip nuestro y poder entrar como en en nuestro nuevo momento de la vida que nos llevó a pensar en estas herramientas como en toda su utilidad y en que realmente podamos nosotros apropiarlas primero para nosotros y poderlo transmitir de esa forma a nuestros estudiantes. Muchas gracias por esta invitación a todos. Totalmente. Bueno, pues yo creo que vamos a finalizar, ¿no? Dar por finalizada esta sesión, que yo creo que daría para 3 horas más. Simplemente para aquellos que nos están preguntando por más información y demás,
podéis escribir directamente a Lorenzo. No sé si, bueno, ahora comparto el email o lo puedes compartir tú directamente por el chat. Además, unos compañeros están organizando una masterclass sobre Complete Anatomy el próximo día 22 de abril, a la misma hora que esta. Ahora de nuevo también comparto el link para que se pueda registrar todo aquel que desee a esta sesión. Y sin más, yo me despido. Les agradezco mucho su participación a todos los ponentes, como siempre, que ya nos vamos conociendo. Gracias, Lorenzo, también por llevar Gracias a todos. Magnífico debate y presentación, y no sé si quieren dar la despedida. Bueno, sí, gracias por mencionar el tema del masterclass. Efectivamente, allí hoy era un tema más conceptual, aportar experiencias de todo el mundo, cómo la tecnología 3D puede ayudar a esos desafíos, pero el masterclass, justamente como mencionabas, es un poquito manos adentro de una licencia institucional, como un colega de ustedes lo está tocando adentro de su institución con los desafíos que tiene adentro de la institución, un poquito como hemos también tocado al final de esa charla. Y entonces, si tienen la posibilidad, bienvenidos también al día 22. Gracias a todos y yo también me despido hasta la próxima. Queda disponible yo siempre con mi correo en cualquier momento. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Gracias Y a todos. acepto el reto, doctor Suárez. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Excelente, claro que sí. Tengo ya el correo. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós.